Hola, ¿tú eres la reina del pueblo? No, dice, yo no me llamo así. No. Bueno, hermanos. No me llamo así. No, tú te llamas Sofía. A sentarse. Bueno, hermanos, bienvenidos, buenas noches. Qué alegría tener hoy acá a más miembros de la familia Terraza Chihuichón. Qué alegre, hombre, qué alegre, de veras nos gozamos mucho. Así que bienvenidos David y Paddy y toda la familia. Qué gusto que nos acompañen. Y por supuesto los de casa que siempre están, pues también bienvenidos. Y también qué alegre que hoy nos pudo acompañar hermana Cecia con su amado esposo. Es para mí un gran gusto que estemos acá reunidos. Así que, pues hermanos, para los que no han visto los estudios, pues lo van a sentir hoy un poco fuerte, porque hoy nos toca un pasaje algo difícil. Difícil porque ha levantado bastantes interpretaciones de diferentes denominaciones evangélicas y por supuesto la Iglesia Católica tiene una postura bien interesante. Diferente por supuesto a la nuestra, pero yo quiero que con el mayor de los respetos a los que creen diferente, adelante hermanos, bienvenidos, podamos verlas para que puedan ver que la Biblia pues no se contradice y que adelante hermana, qué alegre que está por acá. Hola Santi, hola. Ya viene el profe J, así no se aburren, oye, ya va a venir ahorita, que hasta ahorita están entrando de viaje. Sí, eso está bien. Pero ya vinieron, ahorita están entrando acá. Así que les decía hermanos de que vamos a ver en la carta a los Hebreos, o sea, Hebreos capítulo 6, y hoy vamos a ver del versículo 1 al 8. Y les pido hermanos su paciencia y también que puedan ustedes vamos a presentarles algunas perspectivas que tienen otros grupos cristianos, ¿verdad? Evangélicos, dentro de los grupos calvinistas, arminianos. No se asusten de esos nombres, les voy a explicar más o menos qué piensan ellos para tener una idea. Y también qué piensa el catolicismo romano al respecto, que también es importante para que entendamos por qué vemos en la Escritura que es diferente. Y les decía yo tanto a los que nos siguen por las redes sociales como a los que están acá que esto es con el mayor de los respetos. Por supuesto, cuando uno está en desacuerdo con alguien, no está tratando de atacar a las personas, ¿verdad? Nuestro más alto cariño a las personas que nos escuchan. Sin embargo, pues queremos ver lo que la Biblia nos dice para que nos apeguemos al mensaje, ¿verdad? Que es lo que Dios nos enseña. Así que vamos a ver en Hebreos capítulo 6, del 1 al 8. Y antes de hacerlo, pues vamos a orar. Y les voy a dar una brevísima introducción a los que no han estado en los estudios, para que tengan más o menos una idea de qué estamos estudiando. Así que, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Nuestro Dios, gracias porque nos permites este gozo de reunirnos. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que tenemos, tú nos das la salud, nos das también la bendición de reunirnos y gracias Señor por eso, gracias porque nos das la libertad de reunirnos y te ruego Señor de que tú nos permitas ese gozo de poder buscarte con libertad y servirte Señor, que podamos vivir sosegadamente como dice tu palabra ante la presencia de cualquier gobierno humano Señor, que tú nos permitas la libertad de buscarte, de servirte, de honrarte y de testificar de tu palabra. Padre, te rogamos eso, bendícenos a nosotros en este estudio, que podamos llegar a entender mejor tu palabra cada día y ponerla por obra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos a capítulo 6 hermanos, y en el capítulo 6 pues el escritor a la carta de los Hebreos, que creemos que es el apóstol Pablo, bueno, yo creo que es el apóstol Pablo. El hermano pastor siempre me regaña porque dice que no estamos seguros, y tiene razón, no estamos tan seguros. En la introducción vimos ahí algunos buenos candidatos, ¿verdad? Así que si ustedes se prenden del estudio y les da curiosidad y quieren saber más, pues ahí están en Facebook Live. En Facebook yo casi no publico nada, así que están uno tras otro. Ahí los pueden buscar, ¿verdad? Todos los de
los estudios de Hebreos. Así que los invito a los que quieran verlos, ¿verdad? Que los revisen. La carta a los Hebreos es una carta que está... Bienvenido, Juan Pablito. Aquí está. Aquí está. Perdonen a los que nos ven en línea, pero... Bienvenido, hijo. Vayan con profe J. Ya vino el maestro de los niños. Entonces ahí pasen adelante, no tengan pena, están en casa. Entonces les decía, hermanos, que es una carta que está escrita para afirmar el judaísmo mesiánico, el judaísmo que recibió a Jesús como el Mesías, y para también que el judío pueda ver que las escrituras del Antiguo Testamento pues apuntan a Cristo, desde las fiestas hasta todas las ceremonias y las leyes apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor pues ha empezado a hablar cómo Cristo es superior a toda la creación, que Cristo es el Hijo de Dios y que es Dios y que es superior a Moisés, es superior a los profetas, es superior a los ángeles. Estamos viendo también que es superior a Aarón, que es el que representa el sacerdocio del Antiguo Testamento. Eso lo entienden los judíos muy bien, hermanos. Nosotros pues tuvimos que estudiarlo un poco más porque nosotros pues no somos judíos ni vivimos. De hecho, los judíos de ahora tampoco vivieron en el tiempo del sacerdocio levítico, que hacía sacrificios en el templo, hermanos. Eso se acabó cuando el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, ¿verdad? Después de Cristo. Los judíos se rebelaron contra los romanos porque estaban cansados. ¿Se recuerdan ustedes que en el tiempo de Cristo los romanos los dominaban, verdad? Por eso fue que los romanos fueron los que crucificaron a Cristo, por supuesto, por petición de los judíos religiosos de la época. Los judíos, cansados de los romanos, se rebelaron contra ellos en el año 70 y los romanos mandaron un ejército masivo liderado por un general llamado Tito, el cual arrasó con los judíos, hermanos, y destruyeron el templo. Y desde entonces, hermanos, los judíos pues se quedaron sin cómo practicar el judaísmo levítico. Y desde entonces pues surgieron otros judaísmos, el judaísmo rabínico que viene de los fariseos, el cual estableció otro sistema de doctrinas que no son bíblicas para capturar a la fe del judío, pero también estuvo el judío mesiánico que aceptó a Jesús como su Salvador. A ellos estaba dirigida esta carta para afirmarlos. Ellos todavía tenían dudas, pero ¿y qué pasó con la ley de Moisés? ¿Pero será que Jesús realmente es el Mesías? ¿Será que Jesús realmente es superior a lo que nos enseñaron los sacerdotes levíticos y todo eso? Y esta carta está amorosamente escrita para que ellos se afirmen en su fe. Y por supuesto, con tanta enseñanza, pues nosotros recibimos bendición al entender mejor la Escritura. Y el escritor en el capítulo 5 nos vino hablando de que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, el que a través de su muerte presentó un sacrificio perfecto, que era el de su propia sangre, entregada en el lugar santísimo de los cielos para obrar perdón para nosotros. Así que después de presentar eso, el escritor pues hace una seria llamada de atención a todos nosotros a que seamos espirituales, a que tratemos de agradar a Dios y no nos apartemos atrás de nuestras debilidades y sobre todo porque pues tropiezos pueden haber, pero es duro tropezar. Les digo porque este es el contexto y ustedes, hermanos, van a necesitar recordar todos los pasajes que vimos sobre el contexto que estuvimos hablando, porque si no entendemos eso, vamos a concluir cosas terriblemente equivocadas. Así que veamos los versículos del 1 al 8 y quiero que esta vez los leamos todos los versículos, los 8 versículos de corrido. Por favor, pónganle atención. Yo sé que no se les va a quedar, pero van a ir viendo y de ahí los vamos a
los vamos a ir presentando de una manera que podamos entenderlo. Dice así 6:1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y vamos a parar ahí. Yo creo que ya se dieron cuenta que es un pasaje duro, es un pasaje de advertencia. Y sí, hermanos, es un pasaje de advertencia a nosotros. Y ojalá le pongamos todo el corazón para entenderlo. Muy bien, la primera parte dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, hermanos, es una palabra que nos conecta no tanto con lo que venimos hablando, sino con lo que viene adelante. En otras palabras, ya entendimos que el Señor es el sumo sacerdote, ya vimos esas doctrinas, ya sabemos que debemos tratar de ser espirituales y dado en eso debemos tomar en consideración lo que viene, tomar en consideración lo que va a presentar. Primero dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra rudimentos podría traducirse como primeras enseñanzas. Dejando ya las primeras enseñanzas. Y es lo que les decía yo un poco en el estudio del martes pasado. Hermanos, Dios quiere que crezcamos en nuestro conocimiento. Yo les decía cómo me topo con hermanos que todo el tiempo, pero ¿y cómo es eso de la salvación pues? Y a veces ya tenemos 10, 15 años de ser creyentes. Bueno, y entonces el bautismo entonces. Miren hermanos, la misma Biblia nos dice que si hay dudas hay que preguntar. Hay que volver a preguntar y hay que volver a estudiarlo. Y Dios no está diciendo que no lo hagamos. Pero Dios sí está haciendo una llamada de atención. Bueno, pero ya por favor hermanos, crezcan. No se queden estancados. Yo no sé si le pasa a Helen o los que estudian algo de las áreas de medicina, pero a veces me pasa a mí porque empiezo a repasar algún tema y he estado viendo algunos temas de nutrición últimamente y vi unas cosas, yo no me acuerdo del Krebs, ¿cuántos ATP? Ya ni me acuerdo, voy a ir a ver. ¿Y cómo era lo de la glucólisis y los eran cuántos? Ya no me acuerdo de nada. Y para lo que tengo que estudiar ahorita, si no me recuerdo por lo menos de esas cosas no tan específicas y todos los nombres de todas las cadenas, pero por lo menos tener claro dónde viene, no se entiende. Y me estaba acordando de eso porque a veces eso pasa cuando no tomamos muy en serio lo que hacemos. Tenemos que recordar, hermanos, para los que ¿les sale alguna duda con respecto a eso? Les suplico, no vayan a dudar en preguntar. Y miren, hermanos, ustedes no se imaginan cuántas veces he yo personalmente. Y no se los digo porque, hasta el no, sino porque a todos nos pasa. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? El comentario es más encaminado a que sí le pongamos toda la atención y tratemos de tener bien claro las primeras enseñanzas. Y gracias a Dios aquí nos da un listado de las primeras enseñanzas para que si en esto hay dudas, vayamos a estudiarlas.
vayamos a estudiarlas. Por eso, rudimento significa primeras enseñanzas. Y debemos dejar ya esas primeras enseñanzas y por favor seguir adelante a la perfección. Y aquí la palabra perfección se puede traducir a la madurez. Y esa madurez no quiere decir que usted se sabe de memoria las cosas, sino que usted tiene una base sólida y usted ya descansa sobre una cantidad de doctrinas que lo hacen a usted sentirse seguro de su fe. Seguro de su fe. Eso es lo que el escritor quiere, hermanos, que nosotros nos sintamos seguros, que no haya en la calle un testigo de Jehová nos diga, bueno, pero acuérdate que Jesús no es Dios, porque y usted empiece otra vez a tambalear, y ¿cómo así? Y entonces, pero eso no es. Tenemos que estar preparados, hermanos, y poder dar respuesta de nuestra fe. Por eso, hermanos, si ustedes han seguido este estudio, no se han dado cuenta, pero ya hemos estudiado 5 capítulos bien, si no a total profundidad, les hemos escarbado bastante. Y usted puede decir que los ha ido leyendo y ha ido aprendiendo. Eso es lo que el Señor quiere. A la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Y aquí voy a hacer una pausa porque vamos a ir citando los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 fundamentos que Cristo nos dice que debería, o el escritor nos dice que deberían ser básicos y debemos de tener plena conciencia de ellos. No los vamos a ver hoy, hermanos, pero sí nos vamos a proponer y con el hermano pastor a ver estos como un norte para asegurarnos que todos los conozcamos y nos propongamos a verlos bien. Veamos cuáles son esos fundamentos del arrepentimiento, el fundamento, hermanos, dice el primero, del arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primero, del arrepentimiento de obras muertas. Y eso, hermanos, es el concepto, lo que se refiere a... Perdón, aquí se me perdió. Se refiere, hermanos, al pecado, la doctrina del pecado, el arrepentimiento de las obras muertas. Es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Esa es una doctrina que los creyentes la tenemos que tener clara. Que el pecado es algo que a Dios no le agrada. Acuérdense que eso lo hemos visto un poco acá. No porque Dios es un Dios caprichoso y dice, bueno, David, si no te portas bien, te va a caer. No, es porque Dios sabe que esas acciones te van a llevar a la muerte a ti. Te van a causar dolor y tristeza a ti, a nosotros en general. Digamos, ponemos un ejemplo, un pecado rápido, digamos algún vicio, digamos el beber licor. Dios no quiere que nos embriaguemos, no por arruinarnos la fiesta, sino porque Dios sabe que el embriagarnos nos causa confusión. En primer lugar, alguien embriagado hace cosas fuera de control y en segundo lugar, daña nuestro cuerpo. Nos daña nuestro hígado y nos causa enfermedades. Y por eso Dios dice, no os embriaguéis. Noten ustedes cómo, y así son todas las reglas de Dios. Están hechas para nuestro bien. No crea usted que Dios dice, ya me dolió que Él se entristece porque nosotros no hacemos caso y los que vamos a sufrir somos nosotros. No, Dios no deja de ser Dios. Él no pierde, no se vuelve menos Dios porque uno desobedezca. Pero Él en su misericordia se siente con nosotros, se duele de saber de que por esa mala decisión nos va a venir dolor y tristeza. Por una mala decisión nos va a venir dolor y tristeza. Por eso, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La fe en Dios, hermanos, aquí pareciera algo muy sencillo, pero es bien profundo porque, primero, se refiere al arrepentimiento y a la fe. Porque entendiendo el pecado, podemos arrepentirnos de él y confiar en Dios. El arrepentimiento,
La fe en Dios incluye arrepentirse, lo incluye. Y eso lo podemos ver en Hechos 20:21, que les pido que lo tengan en mente y lo vean en casa para no atrasarnos tanto, porque hoy es un poquito cargado. Pero podemos ver de que la fe en Dios incluye el arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Dios para salvación. Eso, hermanos, es la fe en Dios. Dice, ya van viendo dos, acuérdense, la doctrina del pecado, la doctrina de la fe en Dios. Vamos a ver la tercera, de la doctrina, y eso se refiere a la enseñanza. Debe ser para nosotros bien claro que debemos tener un corazón dedicado a aprender la palabra de Dios. Con esto no está diciendo que no sepamos todo. Debe haber un deseo de saber, hermanos, un deseo de buscar. Aquí les quiero confesar, hermanos, que yo tengo un poquito de egoísmo, porque la principal razón por la que yo amo dar este estudio es porque aprendo yo. Eso es la mera principal razón. Por supuesto que ayudar a que otras personas sepan del Señor y que el Señor use eso para su gloria, es una cosa que es una bendición para uno, pero saber que yo les tengo que hablar a ustedes me obliga a leerlo y a estudiarlo y a preguntarle a Noé tan especial conmigo, que se sienta ahí conmigo y me ayuda también a ver que todo esté bien y discutimos dudas. Entonces me ayuda a mí a estudiar. Y hermanos, la doctrina que son los rudimentos de la fe, hace que el cristiano esté consciente que cada día él quiere aprender más del Señor, de las doctrinas, o sea, las enseñanzas de nuestro Dios. Así, la de la doctrina, de bautismos. Hermanos, bautismos tenemos que entender los bautismos. Oigan que ahí está hablando en plural. Dice bautismos, y no el bautismo es uno. No, hay varios bautismos. Desde hablándole a los judíos, ellos tenían que entender lo del bautismo de los prosélitos, o sea, los que se volvían judíos los bautizaban para volverlos judíos de la fe judaica. Era un tipo de bautismo. Los bautismos de Juan el Bautista. Bienvenida, nena, qué alegre que ya estás aquí. El bautismo de Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Es una doctrina que ellos la tienen fresca también ahí. Pero Dios quiere que recordemos a qué se refiere el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de testimonio de nuestra fe. Es ese que todos por obediencia hemos dado públicamente al decir morimos al pecado y vivimos para Cristo. El bautismo de incorporación a la iglesia. Ese es un bautismo, hermanos, que Dios hace a cada creyente. Cuando ustedes dijeron, creo en Jesucristo como mi Salvador, el Espíritu Santo nos agarra espiritualmente y nos mete en el cuerpo que es su iglesia. Eso se llama el bautismo de incorporación al cuerpo de Cristo. Estas son doctrinas que las tenemos que tener claras. Yo les pido, hermanos, no se desanimen si ustedes dicen, uy, yo debería saber eso y no lo sé, qué vergüenza. No, diga usted, eso no lo sé, lo quiero aprender. No importa de que aquí es una llamadita de atención, hermano, oigamos la llamada de atención, oigámosla. Y voy a ir a ver. La segunda, la siguiente dice de la imposición de manos. En Hechos 6, del 5 al 6, hermanos, está la doctrina de imposición de manos, y era una doctrina en la cual los apóstoles, hermanos, nombraban a los que eran encargados de una comisión especial. Es una formalidad muy especial y muy simbólica también, en la cual cuando se les nombró, por ejemplo, a Pablo y a Silas que fueran de misiones, la iglesia vino y los líderes pusieron sus manos sobre él como indicando, estamos con ellos. Y eso implicaba no que pasaba algún tipo de poder místico de los apóstoles al que está ahí, no, sino era una forma simbólica de decir, los vamos a sostener.
Eso quiere decir que la iglesia está diciendo, vamos a juntar ofrendas y las vamos a mandar. Eso es decir, la iglesia, vamos a orar por ellos porque están allá en el frente del evangelismo. Esa es la doctrina, hermanos, de la imposición de manos. La siguiente, de la resurrección de los muertos. Lo tenemos que tener claro, hermanos, todavía estamos en el versículo 2. De la resurrección de los muertos. Esa certeza que tenemos los creyentes de que cuando morimos nuestro cuerpo va a resucitar en el día de la resurrección, nuestro cuerpo. Nuestro espíritu no muere, nuestro espíritu va a Dios al momento de morir, pero nuestro cuerpo, hermanos, va a ser levantado de la muerte. No importa si nuestro cuerpo fue quemado, triturado, despedazado, baleado, nuestro cuerpo va a levantarse, va a resucitar. Y del juicio eterno, hermanos, que la resurrección y el juicio eterno son temas muy importantes en la carta a los Hebreos, que se refieren, hermanos, a ese juicio que tiene trascendencia eterna. Ese juicio en el cual, cuando nos acerquemos al tribunal de Cristo, los cristianos vamos a oír las palabras del Señor: bien hecho, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Mientras que tristemente el inconverso en el juicio del gran trono blanco va a oír las palabras de condenación y van a ser lanzados a la perdición eterna. Esto, hermanos, dice el 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque a pesar de que vamos a dejar de lado ahorita, dice el escritor de Hebreos, para ir adelante a la madurez. Esto de ir adelante a la madurez es algo que vamos a hacer. Oigan cómo dice, esto haremos. Él está incluyéndose, que reconoce que los miembros de esta iglesia judía no la conocían totalmente bien, no la entendían del todo bien, y por eso él dice, esto haremos, vamos a seguir adelante en el conocimiento y a la madurez. Dice, es una verdadera disposición, hermanos. Por eso note aquí, esto haremos. Les hago énfasis en esto, hermanos, porque si usted en estos rudimentos está diciendo, ay, de verdad yo no entiendo muy bien todo esto, únase a este grupo que dice, esto haremos. No sé qué, ay, qué vergüenza, no lo sé. Sí, es una vergüenza si ya tenemos algunos añitos de ser creyente y todavía hay dudas. Sí debe darnos pena, pero una pena para hacerlo, para cambiar y aprenderlo y tenerlo firme. Y por supuesto, la última parte del versículo 3 dice, si Dios en verdad lo permite, porque aún esto, hermanos, está bajo el control de Dios. Y entender la palabra de Dios, hermanos, necesita la guianza del Espíritu Santo. Y hermanos, uno dice, bueno, pero ¿será que Dios no quiere que entendamos su palabra? Miren, hermanos, es que entender la Biblia conlleva una gran responsabilidad. Y por eso a veces Dios nos vela cierta comprensión y a veces es por el bien nuestro. ¿Qué pasa si usted le deja ciertas tareas a su hijo en casa? Bueno, hijito, digamos que su hijo ya tiene cierta edad y ya puede hacer algunas tareas, por ejemplo, limpiar las cositas de los perros o si tienen mascotas y darle de comer a su mascota y, por ejemplo, hacer su cama, ¿verdad? Pero resulta que usted le dejó dicho y cuando regresa no estaba hecha la cama. Y usted dice, mijo, pero ya te dije que tienes que hacer la cama. Sí, mamá, o sí, papá, pero no me enseñaste cómo, qué se hace, dónde se pone. Va, vení pues, te voy a explicar. Se estira la sábana, luego primero se sacude, ¿verdad? Que a veces puede haber un poco de polvo. Y se sacude, y luego estiras la sábana, pones la otra, luego pones tu chamarra, y luego la cubre cama, y ahí tus almohadas, y ya está. ¿Será que este jovencito o niño va a tener excusa la siguiente vez? Si vuelve a no hacer la cama, supónganse que otra vez no hace la cama y dice, es que no sé cómo hacerla. Ah, lo siento. Hoy sí ya te expliqué bien y no hay excusa. ¿Notan cómo la primera vez que de verdad no había entendido, hubo excusa? Hermanos, con la palabra del Señor es igual. No exactamente, pero es prácticamente parecido.
Entre más, hermanos, conocemos al Señor, más responsables somos delante de Él. Así que, si usted es como estos que dicen, esto haremos, y se emociona, qué bueno, hermano, y hagámoslo. Pero recuerde usted también que entre más conocemos al Señor, más sabemos quién es Él, más sabemos qué quiere Él de nosotros, más responsabilidad tengo, más cuentas se me van a pedir a mí si yo no hago lo que ya entiendo que debo hacer. Eso es totalmente diferente. No sé si es difícil de entender, ¿verdad que sí? Es muy práctico. Así que, hermanos, si usted le está pidiendo al Señor conocer más de su palabra y entender mejor la Biblia, ¡qué bueno! Pero incluye ahí también al Señor pedirle por obediencia, también por la fortaleza de poder también obedecer. Versículo 4 dice, porque es imposible, y por favor quiero que porque es imposible, lo conectemos con la última parte del versículo 5, del versículo 6, que dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque es imposible. ¿Qué es imposible? Todo lo que va a decir. Y como consecuencia, sea otra vez renovados para arrepentimiento. Porque ese ser renovado para arrepentimiento es imposible dado estas circunstancias que va a decir acá. Y esto es importante que lo vean, porque aquí está el corazón de este texto que hace temblar a los teólogos, hace temblar a los pastores, porque es difícil de entender. Se cree muy pilas el hermano, él lo va a decir. Miren, hermanos, humildemente se los voy a explicar como yo lo veo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Paremos ahí. Quiero que noten ahí. ¿Cómo? Ahí le está hablando de hebreos judíos. Ahí le está hablando de hebreos judíos creyentes. Creyentes que están volviendo a ser judíos. Vamos a ver. Es una de las interpretaciones. Sí, interesante que lo veas así de rápido. La primera. Hermanos, dicen, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Bueno, ¿quiénes son estos que una vez fueron iluminados? Gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Quiénes son estos que disfrutaron de estas características? Bueno, aquí está la respuesta. Dentro de los diferentes grupos cristianos, hermanos, hay algunas posturas que se las quiero presentar. Por ejemplo, los que son arminianos y que comparten eso con el catolicismo romano. Los arminianos, hermanos, es una teología que tiene muchas cosas, pero básicamente el arminiano cree que la salvación está ligada a las obras. Y si uno se porta mal, Dios le quita la salvación y uno pierde la salvación. Eso creen prácticamente los arminianos. Ellos ponen mucho énfasis en que usted se porte bien, que usted obedezca, que usted guarde toda la ley, que usted sea una persona excepcional, que usted no se equivoque. Porque si usted peca, hermanos, puede perder su salvación. Eso creen los arminianos y eso cree el catolicismo romano también. El catolicismo romano cree que la salvación no es algo estático, no es algo que Dios dio y dio, sino el catolicismo romano y los arminianos creen que si uno se porta mal, pierde la salvación. Ahora, quiero que noten, hermanos, porque ellos consideran que el que está aquí es un creyente. Y en eso estoy de acuerdo con ellos, porque dice, fueron iluminados. O sea,
El ser iluminado, hermanos, el ser iluminado, debemos nosotros entenderlo, hermanos, como que la persona que es iluminada es alguien que Dios le permitió ver. Por eso al Señor le pedimos, ilumínanos. O sea, en otras palabras, enciende las luces para que entendamos. Sin Dios estamos en la oscuridad, pero Dios abre la luz para que podamos entender. Gustaron del don celestial, o sea, gustaron del regalo que viene del cielo. Y el regalo que viene del cielo es la salvación, es Cristo que nos salva. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y fueron hechos partícipes, o sea, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo, hermanos? Los creyentes. Y así dice Hebreos 1, 12, 13 y 14. Dice que los que oyeron y creyeron fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, lo tienen los creyentes. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, fueron partícipes de la buena enseñanza y los poderes del siglo venidero, o sea, vieron, hermanos, ellos vieron proféticamente todo lo que Dios va a hacer en la creación, porque está proféticamente escrito y Dios se los reveló también a los primeros cristianos. Todo lo que viene, el juicio y cómo Dios va a venir a establecer su reino milenial. Bueno, yo sé que ahí ya otro grupo también no estuvo de acuerdo, pero todo eso del futuro, hermanos, lo van a disfrutar los creyentes. Ahora, quiero que vean ustedes acá entonces, esa es la doctrina católico-romana y arminiana. Estos son cristianos que dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no se pueden arrepentir, ya no pueden ser renovados para arrepentimiento, porque dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? O sea, ya no podemos volver a crucificar a Cristo para que nos vuelva a perdonar nuestros pecados. Sería la doctrina de ellos, porque ese pasaje lo usan para decir, ya vieron que la salvación se pierde, entonces no podrían usar ese pasaje porque no podrían volver a... Exactamente, y aquí viene la refutación a esta interpretación de ellos. Ni los católicos romanos ni los arminianos creen que ya no hay otra oportunidad de ser salvos. Que si se arrepienten. Porque el que se arrepiente y se aparta, lo malo es de que si de eso está hablando, dice aquí, que dice, es imposible, o sea, que no se puede. Quiero que noten eso, porque la misma premisa de los arminianos y los católicos romanos, hermanos, creen de que estos pierden su salvación. Lo malo es que si ellos creen eso, hermanos, si usted pecó en algo y recayó en una cosa de estas, y vea que aquí no está hablando de un pecado saber ni qué, está hablando de recaer, y caer, hermanos, significa transgredir. Y quiero que sepan que si eso es cierto, vámonos a casa. Ninguno de los que están acá tenemos derecho a arrepentirnos nuevamente. Ya no se puede. Ya no podemos crucificar a Cristo otra vez. Ahora, no se asusten. Esta es una de las posturas, de la postura tradicional católico-romana y de los que siguen la doctrina arminianista. Ahora, hay otro grupo, los calvinistas. Los calvinistas, hermanos, creen que la salvación es un don de Dios y que Dios regala la salvación. Es algo que Dios obró por nosotros. Nosotros no la podemos ganar o perder porque es Dios el que la da por Cristo y nuestra confianza en Él. Ahora, dentro de los calvinistas hay varios grupos, muchos grupos, pero dos grandes grupos. Hay calvinistas que son calvinistas reformados y ellos creen de que la salvación es por Dios, pero también es por señorío. Eso quiere decir de que si usted cae en una de estas cosas, no es que usted perdió la salvación, sino que realmente usted nunca fue salvo y usted lo único que está demostrando es que usted nunca creyó. Usted vivió engañado toda la vida. Y ellos se agarran de una frase acá, porque ustedes van a decir, bueno, no concuerda. Bien, les voy a mostrar cuál. La palabra gustar.
gustar del don, gustaron la buena palabra. La palabra gustar también es una palabra griega que se puede traducir como dar una probadita, como la usamos en español. Yo le di un gustito, vos, dame mi gustito, decimos nosotros, ¿verdad? Porque dimos una probadita, pero no es de que me comí todo el banquete, ¿verdad? Porque ahí me di yo una comidaza, con H, decimos así, ¿verdad? Pero el gustito, no es que usted se lo acabó, ¿verdad? Cuando dice, me dio mi gustito, ¿qué está diciendo usted? Que dio una probadita, no es de que usted realmente abrazó la fe como debía ser, ¿verdad? Eso, hermanos, es lo que los calvinistas reformados, que son los tradicionalmente calvinistas reformados, creen. Aquí lo que estamos viendo es a personas que recayeron, pero al recaer no es, lo que pasó es que realmente no eran predestinados, porque ellos creen en la predestinación de los creyentes. O sea, son creyentes, ustedes no mucho, aunque crean, pero no. O sea, Dios como que seleccionó quiénes sí y quiénes no. Así creen los calvinistas reformados. Ahora, los que somos calvinistas en la fe, pero arminianistas en la forma de vivir, creemos que nuestras obras sí repercuten en nuestra vida. Si nosotros nos portamos mal, hay consecuencias duras para nosotros, como esta. Pero no creemos que la salvación sea una preselección de Dios, sino que la predestinación es un conocimiento previo de Dios, que no obligó a nadie a ser creyente, ni tampoco le evitó a nadie a ser creyente, sino por su conocimiento y porque Él decidió eso, como soberano Dios, de que la voluntad del hombre se manifestara en creer o en rechazar a Jesucristo. De lo contrario, ¿para qué predicamos? Si el que va a hacer, va a hacer. Ah, no, dicen ellos, lo que pasa es de que no sabemos, sí. Usted no, pero Dios sí, entonces. Para que no se hagan tantas bolas, que había algunas caritas ahí de interrogación. Lo que quiero que se den cuenta, hermanos, es de que aquí, en mi opinión, por lo que venimos viendo, bueno, les confieso, no es mi opinión, nada más, ¿no? Yo esto lo investigué bastante, con bastantes comentaristas, y quiero que vean lo siguiente. Recordemos, hermanos, lo que veníamos estudiando de los que salieron del reposo. ¿Se recuerdan en Egipto? Salieron y ellos obtuvieron el reposo de salir de Egipto, que es un símbolo de salir, de ser salvo. Mataron al macho cabrío, pintaron los dinteles con la sangre, y cuando vino el ángel para matarlos, lo que vio fue la sangre y pasó de largo. Y eso hizo que Israel fuera salvo de Egipto, salieron. Pero se recuerdan que ya en el camino los israelitas empezaron a portarse mal y a hablar en contra de Dios y recayeron, regresémonos a Egipto, y desconfiaron de Dios y se fueron los 12 espías. Se recuerdan que la gota que derramó el vaso, se fueron los 12 espías a reconocer la tierra que los israelitas iban a poseer, y 10 regresaron diciendo, vámonos, ahí hay gigantes, ahí nos van a hacer papilla, en buen castellano. En cambio, Josué y Caleb le dicen al pueblo, es cierto, ahí hay gigantes, es cierto, hay ciudades amuralladas. Es más, la primera que nos va a tocar es bien amurallada. Pero Jehová está con nosotros. Y si Jehová está con nosotros, no los vamos a comer vivos. Así dice, no los vamos a comer vivos. Es un pan comido. Es la expresión que utilizan Josué y Caleb, aunque Caleb tomó la palabra ahí. Yo quiero, hermanos, que para ver eso, lo vean conmigo nuevamente qué fue lo que pasó, para que entendamos a qué se refiere que ya no pueden ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exprende vituperio. Por favor, vayan conmigo otra vez a Números 14, 20 al 23, y vamos a ver 2 pasajes. Números,
Tengo torcidos los dedos hoy. Números 14, del 20 al 23. Después, hermanos, de que los israelitas hablaron de apedrear a Moisés y de poner un nuevo, hermanos, ellos recayeron de su fe, porque ellos iban confiando en Dios, en que iban a la tierra prometida, y recayeron. Y al punto de que Dios dijo, estos los voy a aniquilar, que se mueran aquí. Y Moisés dijo, no, dijo, ten misericordia de ellos. ¿Y qué van a decir los egipcios que su Dios los sacó para que mueran en Egipto? ¿Y qué van a decir las naciones ahí? Lo traían para acá y su Dios no pudo traerlos, ¿verdad? Entonces, después de la intervención de Moisés, Dios le revela a Moisés que él ya había tomado una decisión incluso antes de que Moisés hablara, porque así dice. 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ese recaer lo he perdonado conforme a tu dicho. Ese marchar atrás, querer regresarse a Egipto. 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, hermanos, oigan, si tenían duda que estos recayeron, 10 veces han tentado a Jehová y no han oído mi voz, no verán la tierra por la cual juré a sus padres, de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y si quieren podemos leer el 24, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, al camino del Mar Rojo. Dice el 26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Y 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Oyeron? El Señor está diciendo, van a caer, pero regresen otra vez al 20. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Bueno, al fin los perdonó, no los perdonó. Y aquí está la explicación. Después de esta explicación vamos a ir a ver algo más en Hebreos y luego vamos a terminar con una explicación de 1 Corintios. Pero, hermanos, aquí, aunque los israelitas hubieran dicho, hagamos otro sacrificio, hagamos otro macho cabrío y pintemos la entrada de nuestras ahí para que Dios nos perdone y nos deje entrar a la tierra prometida. Ya no hay sacrificio, ya no queda otro sacrificio. El único sacrificio al que ellos se pecaron les permitió ese sacrificio que Dios dijera, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero no les perdonó las consecuencias. Y esa es la diferencia con el creyente, hermanos. En Hebreos capítulo 6, y lo vamos a ver también en el 10:26 cuando lo veamos adelante, hermanos. Lo que está diciendo el escritor es, hermanos, no crean que porque son salvos y son creyentes, ustedes puedan ir a ver por ahí sin que vengan serias consecuencias. Porque si usted recae, y miren aquí los israelitas fue 10 veces, no crean ustedes que con la primera caída Dios es así, pero si usted recae, pueda que Dios diga, ya no más. Y no queda más que una expectación de juicio que cae sobre el creyente, de dolor, de tristeza y de muerte. Pero no muerte eterna. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El creyente
muere salvo por la gracia de Dios. Pero no por creyente, feliz de la vida, él puede hacer lo que... No, hermanos, hay consecuencias serias. Hay consecuencias. Ese es el mensaje por el cual nosotros no estamos de acuerdo con el arminianismo de que estos eran creyentes que perdieron la salvación. Primero, ni ellos están de acuerdo con su propia postura, porque ellos creen que eventualmente uno puede perdonar, al fin alcanzar misericordia si uno se arrepiente. Ese pasaje dice que no. Y es que ese pasaje dice que no porque Dios puede decirle al creyente, no más. Aquí quedaste. No te perdono y vas a sufrir las consecuencias de tu castigo. No te perdono ese recaer, pero tú estás perdonado de la vida eterna. Eso ya lo obré, eso ya es tuyo para siempre. El creyente es salvo, hermanos, y no por sus obras, que haga o deje de hacer. Tampoco creemos como los calvinistas reformados, porque ellos creen de que era porque no estaban predestinados, y ahí, fíjense que la respuesta, el recaer, el ya no ser perdonados es haber recaído. Ahí pudo haber dicho un buen punto Dios para reforzar que era predestinado, es decir, y resulta que no eran predestinados, por eso es que no son salvos. No, esa no es la razón ahí. La razón es que recayeron. La razón es que recayeron, no de que no eran predestinados. La razón es que recayeron. Así que no encajan esas doctrinas. Ahora, aquí no lo estamos haciendo encajar. Aquí hay un ejemplo práctico y hay uno un poco más práctico que lo vamos a ver al final, después de que veamos el versículo 7 de Hebreos 6, versículos 7 y 8. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Oigan aquí, esa tierra que recibe la lluvia y esa tierra que produce hierba de beneficio a los que la cultivan, esa tierra recibe bendición de Dios. Y ahí está comparando la tierra a gente que da fruto, a los que invierten en ella. Y Dios bendice eso, recibe bendición. No dice recibe salvación, ojo. Dice recibe bendición. Es muy diferente. El salvo ya es salvo, Dios ya le dio ese regalo. Pero el que da fruto recibe bendición. ¿Qué pasará con el que no? Dice el 8. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y aquí estas palabras dicen, uy, es el infierno. No, hermanos, lo que pasa es de que en el terreno que es el ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que están ahí, van a limpiar y sigue saliendo hierba mala y espinos? La rozan, ¿va? Le echan fuego para que se muera todo eso que está ahí. Y eso purifica la tierra, realmente. Pero es una tierra que pueda que sea reprobada y el labrador diga, no, esta no me sirve para que dé fruto. Y su fin es ser reprobada. Ahora, noten, hermanos, que aquí hay dos cosas importantes que ver. Esta tierra, ningún labrador, hermanos, a la primera que la tierra vuelve a dar espinos, la desecha. Vuelve a dar espinos y vuelve a labrarla. Y tal vez compra algún herbicida o algo y vuelve a tratar ahí. Siguen saliendo espinos y espinos. Hasta que al fin dice, no, aquí no. No voy a conseguir fruto. Sigue siendo su terreno, sigue siendo su propiedad, pero ahí ya no va a sembrar nada. En cambio, en una tierra que la limpia y la riega y sale el fruto que él espera, hermanos, esa la va a seguir usando. Y la va a seguir usando. Eso es, hermanos, la comparación. Y después, en el próximo martes, vamos a ver la comparación de lo que sigue. Pero quiero que noten esto. Esa es la comparación entre nosotros, hermanos. ¿Qué tipo de tierra es usted? Es una tierra que cuando Dios la limpia, y esto es una limpia que está haciendo con ustedes y conmigo, estamos oyendo. Vamos a dar fruto, vamos a cambiar, vamos a hacer lo correcto. Vamos a tratar de obedecer al Señor. Y acuérdense que aún esta tierra, hermanos, aunque la tierra más perfecta no deja de producir algunos montecitos. Por ahí
Y ahí está el labrador limpiándola, pero vale la pena. Porque así nos toca a nosotros como creyentes. No porque estemos dando algo de fruto no quiere decir de que no, el labrador pasa todavía limpiándola. Nuestro gran labrador. ¿Se recuerdan del labrador que salió a sembrar? ¿El sembrador o labrador? O el de la vid, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El labrador. Sí, es nuestro Dios, hermanos. Si Él está trabajando en la vida de ustedes en algo ahí, tal vez en alguna tentación que tenemos en algo y usted está sintiendo algo ahí incómodo, es Dios, hermanos, tratando de remover esa hierba mala que está ahí. Déjelo que la saque, aunque nos duela. Acuérdense que la tierra, si hablara cada vez que dan un asadonazo ahí de plano, pues se revuelve, ¿verdad? Ahí, pero después está aliviada porque ya no tiene eso que le estorba. Vamos a terminar con un ejemplo de 1 Corintios 3, del 11 al 15. Ya el hermano pastor ya vio qué es. 1 Corintios 3. Y este ejemplo lo van a ver ustedes mucho más práctico, del 11 al 15. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y no hay mejor ejemplo que este, hermanos. Se los parafraseo. Dice que el fundamento es Cristo. Nuestra fe, hermanos, nuestro soporte es Cristo mismo. Sobre esa fe nosotros le ofrecemos a Dios nuestras obras. Y aquí las obras están ejemplificadas, por un lado como oro, plata, piedras preciosas, pero por otro lado como madera, heno y hojarasca. Por decirlo en otras palabras, obras que le dan gloria a Dios y obras que estorban. Obras malas que estorban. La prueba es fuego. Fuego. Y le prenden fuego a esas obras. ¿Cuáles obras creen ustedes que van a quedar al frente? El oro, la plata y las piedras preciosas. Es más, estas obras cuando les prenden fuego, brillan más. Brillan más. Mientras que la madera, heno y el hojarasca, aunque la madera la llamemos preciosa porque simula ser un material indestructible, el fuego tal vez tarde un poquito más, pero se destruye de todas maneras. ¿Qué le damos al Señor? Ay, hermanos, sin duda yo le he dado al Señor mucha basura, heno, hojarasca, sin duda, porque con mi vida no le he llevado yo gloria al Señor, sino tal vez tropiezo a otros. Tal vez por mi culpa algunos han tropezado. ¿Qué es lo que hace el heno y la hojarasca? Produce tropiezo a otros. No atrae, sino produce tropiezo. Señor, tal vez por mi culpa mi vecino no quiere ir porque la vez pasada me enojé con él y lo maltraté y dice que para ser cristianos como yo mejor ya no. Bueno, aquí hay una advertencia que es la misma que da Hebreos, hermanos. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. 14. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Primera cosa, vale la pena, hermanos, esforzarnos por darle buenas obras a nuestro Dios, porque eso trae premio. No sea usted un falso humilde a decir, no, pero yo no quiero premios de Dios, para mí darle me basta. Está rechazando usted los premios de Dios. No sea muy santurrón, eso no le agrada a Dios. Usted dice, deseo tus premios,
Imagínese que usted le dice a su hijo, hijito, si te portas bien, te tengo una sorpresa. Y su hijo dice, no, mi señor padre, yo te obedezco, pero no necesito tus premios. Y usted tal vez con todo su amor preparando ahí el premio, no hombre, no seamos santurrones, eso no quiere Dios. Dios quiere que anhelemos sus recompensas, si no, no las daría. Anhelemos, Señor, ¿qué es lo que tú tienes, Señor? Yo lo deseo y voy a esforzarme para recibir tus recompensas. Y yo sé que tal vez no lo merezco, pero voy a intentar hacer lo mejor para ti. Y dice la segunda parte, si la obra de alguno se quemare, en el 15, él sufrirá pérdida. Hagamos una pausa ahí. Hermano, no crea que poner tropiezo, hermanos, en el camino no trae pérdida. Principalmente perdemos el premio. Perdemos el premio. Tal vez podemos perder hasta la vida. Podemos perder bendiciones. Pero nada más, hermanos, porque la salvación no depende de esas obras. No depende de recaer, como dice Hebreos. No depende. Vamos a tener pérdida, que es lo que da el ejemplo de Hebreos. Aquí la última dice, si él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Oigan esas palabras. Usted sembró basura, pero usted confió en Cristo, hermanos, usted es salvo. Aunque así como por fuego quiere decir, bien, hermano, usted salió quemándose el vestido, pero todavía pasó. Porque no pasa. Y esta es una alusión a lo que le pasó cabalmente a Lot. Lot, un creyente, hermanos, amaba al Señor, pero cada día más se fue involucrando más en Sodoma y en Gomorra, al punto que llegó a ser el alcalde ahí. No es siempre le da risa cuando digo el alcalde, pero dice que él se sentaba a la puerta. Y esa es una forma de que ahí solo los jueces, ustedes pueden leer en Ruth, ahí los jueces, sean los jueces o los líderes de la ciudad, se sientan a la puerta. Él estaba sentado, o sea, no solo llegó a Sodoma, ya era hasta de ellos, pues, y era el líder ahí. Y Dios lo sacó de ahí, hermanos. ¿Con cuánto se fue de ahí? Con nada. Y casi que lo tuvieron que arrastrar, ojalá. Y casi que arrastrado se lo llevaron los ángeles. Cuando quería salir. Hermano, así nos va a sacar Dios de este mundo, arrastrados y apagándonos el fuego, porque ya hasta nos prende fuego el pelo. No, hermanos. Pero yo quiero pedirles, hermanos, este es el propósito de este libro, no de que usted agarre miedo, que ya no voy a ser salvo, no. No, usted es de Cristo, usted es salvo para siempre. Si usted ya confió en que Jesucristo le salvó, que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para hacerle salvo. Si usted ya le dijo al Señor, sálvame, Señor, lo que tú hiciste en la cruz en mi favor, me salva, yo lo creo, te recibo, te acepto como mi Salvador. Y usted hizo de todo su corazón, entendiendo que eso es lo que lo salva, no nada que usted haga, lo que Él hizo, usted es salvo. No importa dónde vaya, usted es salvo. Pero Dios no quiere que usted se quede ahí, por eso estas enseñanzas, estas advertencias. No advertencia de irse al infierno, advertencia de que usted pierda, hermanos, bendiciones. No gane estos premios que Dios ya preparó con tanto amor para nosotros. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. En la primera parte, hermanos, en el versículo 1 y 3 dice, siempre de 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os debía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Imagínense, hermanos, Dios les llama carnales. Y lo que había en estos no era, bueno, sí habían adulterios, porque ahí lo vamos a ver más adelante, pero aquí el pecado es pecado. Celos, contiendas y peleas. Eso los volvía carnales, no espirituales. Y por eso es de que Pablo escribe todo esto, para decirles, miren, cuidadito que se van a ir al infierno. No. Cuidadito, van a perder bendiciones. Acuérdense que Dios es nuestro Padre, como lo somos nosotros de nuestros hijos. Hermanos, piense usted en algo que su hijo haría, que usted haría
Ya no sos mío para nunca jamás. Tristemente, como humanos, hay algunos padres que han hecho eso. Pero yo no me parezco a Dios, hermanos, y yo no encuentro algo que yo desprecie a mis hijos. No creo. Por eso dicen, hermanos, viene alguien que ha hecho barbaridades en su vida, ha sido un delincuente de lo peor, y llega con su mamá y su mamá todavía lo abraza y le dice: mi hijo, ¿por qué hiciste eso? Pero yo te amo, eres mi hijo para siempre. Si eso hace una mamá humana, no va a hacer eso Dios con nosotros. Pero qué triste que hay hijos que nos aprovechamos de eso en lugar de decir: tal es nuestro Padre que me voy a esforzar en honrarlo con mi vida. Ojalá eso pensemos. Tal es mi Dios. No es para quedar bien con el pastor ni con nadie, es para que Dios se honre Él. Y que cuando Él me vea, tal vez tenga una sonrisa. Por decirlo humanamente, ¿verdad, hermanos? Porque Dios recibe nuestra alabanza y recibe lo que hacemos para Él, como aquel papá que recibe los garabatos de su hijo. Le lleva ahí una pintura a garabatos y le dice: papá, aquí está, esto es para ti. ¡Qué bonito el perrito! No eres tú. Y usted, hermano, agárrese y lo pega ahí en la cabecera de su cama. Si usted se lo encuentra en la calle, usted se dice: uy, estos garabatos que son, y lo tira, estoy seguro. Pero cuando viene de las manos de su hijito que lo pintó, o de su hijita, usted lo pega en la cabecera, hermano. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y así es todo lo que hacemos para el Señor, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor es eso. Dios es tan grande, hermanos, que nuestras mejores obras son así, garabatos, que Dios saca una sonrisa y dice: gracias, hijo, gracias, lo hiciste para mí. Y Él compensa por su misericordia eso. Entonces, hermanos, esta doctrina que les acabo de decir es la doctrina de la seguridad de la salvación, porque la salvación no es una obra nuestra, es obra de Cristo. La salvación no se pierde, pero sí podemos perder seriamente nuestra paz, nuestra alegría en esta tierra. Por eso dice la Biblia que hay tantos cristianos enfermos y otros duermen, dice, por su desobediencia. Y acuérdense que dormir es como le llama Dios al morir del cristiano. Otros ya se murieron precisamente por su desobediencia. En ese contexto, no es que la muerte siempre sea que Dios nos quita por desobediencia. Muchas veces ya cumplimos el propósito y el Señor nos lleva porque ya cumplimos. Muchas veces nos quita porque Dios sabe que nos viene un dolor muy grande y no lo quiere evitar. Si el creyente, la muerte no le es el final. Para el creyente la muerte es, hermanos, la entrada a la vida eterna. La muerte es una puerta que cuando el cristiano la cruza entra donde está Cristo para siempre. Entonces, no les tengamos miedo a la muerte. Yo sé, hermanos, cuando pensamos en la muerte todos pensamos en el dolor del sufrimiento físico. Me va a doler, ¿será que el corazón me va a doler? ¿O qué será? Todo nos pasa, somos humanos. Pero el creyente, hermanos, que entiende quién es Él, ese miedo lo tiene, pero no deja de emocionarse, de decir: sí, pero es que del otro lado, quien está esperándome, ojalá llegue ya. Uno se siente tentado a pensarlo así. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar los saludos brevemente para los que nos acompañaron esta noche. Gracias a los que nos acompañaron esta noche. La doctora Elizabeth Tamayo, Dios la bendiga. Gracias, doctora, por sus palabras. El Señor la bendiga a usted también. Aquí siempre su casa, con gusto la esperamos. También a mi señora madre, Loli Ruth Herrera Castillo, saludos hasta Huehue. También saludos a Katy Brito, Dios te bendiga, Katy. Muchas gracias, hermana Cori, por sus palabras. Saludos a hermana Cori Cumes Ajú, la esposa de nuestro amado hermano Peto. También saludos a Magda Santiago. Dios te bendiga, Magda, qué gusto saludarte. El Señor te bendiga. Janet del Valle, también fuertes abrazos, Janet. También a Esperanza Mérida, Dios la bendiga, Esperanza.
También a mi prima Claudia Noriega. Dios te bendiga, Claudita. Qué gusto verte conectada, que el Señor te bendiga. Gracias, tía Mercedes, por los saludos también. Fuertes abrazos para ti. A hermano José Cedillo también. Gracias, hermano José, el Señor te bendiga. Hermana Ruth Kuiperi, Dios te bendiga, hermana. God bless you, Ruth. It was a blessing to see you. Máximo Matón, Dios te bendiga, Max. También nos hicieron falta, pero con los porrazos de agua lo entendemos, y con el nene yo sé que cuesta salir, pero qué alegre que se conectaron, Max. Un abrazo. También a Angelita de Alfaro. Gracias. A tía Norma Sagrario, Manuela León también. Fuertes abrazos. También a Domingo Cedillo, fuertes abrazos. Alan McDougall, hola hermano Alan. También hermano Mateo Nunal, fuertes abrazos. A Florecita Ruiz, estimada colega, Dios te bendiga. También a Estelita Seto, fuertes abrazos Estelita, mi tía Sarita, y a mi papá también. Muchas gracias por sus palabras. Gracias por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias también a Lisette Cardona, gracias por estar ahí sintonizando. También fuertes abrazos para todos. Los espero el próximo martes. Ojalá puedan sintonizarnos. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.